versículo 28, la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cuál fue la petición? Vamos a decirlo todos juntos. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. ¿Pero qué pasó? Que no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El contexto de esta parábola lo tenemos al principio del mismo capítulo, del capítulo 21. Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén en el llamado Domingo de Ramos, 5 días antes de su crucifixión. Luego, después de hacer esa entrada en Jerusalén, está la purificación del templo, que Jesús echa a todos los mercaderes que había en el atrio. Luego maldice la higuera estéril delante de sus discípulos, dándoles la famosa lección de fe del grano de mostaza. Y a partir de aquí, después de esto, Jesús va al templo a enseñar, y eso lo tenemos en el versículo 23 del capítulo 21, que dice: cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras Jesús enseñaba. Jesús enseñaba en el templo. Hermanos, qué importante es venir a los cultos. Qué importante es asistir. Se aprende de la palabra. Se aprende de la vida. Unos a otros nos forjamos, nos pulimos el carácter, la manera de ser, la fe. Sí, con los conflictos se aprende, pero también se aprende con una palabra de ánimo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no vas a alguien de la iglesia y le dices: oye, mira lo que me ha hablado el Señor esta semana, mira qué versículo tan poderoso, y he entendido esto y esto de parte de Dios? Eso es lo que edifica, eso es lo que edifica. En eso tendríamos que estar dedicando nuestro tiempo los unos con los otros, compartir entre nosotros de la palabra, de lo que el Señor nos va hablando cada día. Claro, el problema es que si no buscamos mucho al Señor, no vamos a tener mucho que decirle al hermano. Tenemos que ser, como dice la palabra, espirituales entre nosotros, espirituales. Y todo eso se va forjando cada uno individualmente en su casa con el Señor, pero luego juntos aquí aprendemos. Jesús enseñaba en el templo. Pero fijaos que dice: los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Es decir, lo interrumpieron.
Cuando dice los ancianos del pueblo, se está refiriendo a los líderes de las tribus, a los líderes de las familias. Hablamos de autoridades civiles entre los judíos. Y cuando habla de los sacerdotes, de las autoridades religiosas, podemos entender los fariseos, los saduceos, los escribas. O sea, le vinieron las autoridades judías a Jesús a interrumpirle mientras estaba enseñando para tentarle. Y esto da inicio a todo un enfrentamiento que Jesús tendrá con ellos hasta el capítulo 24. Y es curioso porque mirad en qué lo atacan a Jesús, por dónde empiezan. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Lo atacan personalmente, cuestionando la naturaleza de su ministerio y, por tanto, su validez como maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no salió de entre los fariseos, no salió de entre los escribas, no salió de entre los saduceos, no salió desde ningún grupo religioso reconocido de la época. Algo así como, es que va por libre. Vinieron a decirle, Jesús, no eres de los nuestros, no has salido de nosotros, entonces, ¿de dónde vienes? ¿Quién te avala? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Dónde están tus cartas de recomendación? ¿De dónde vienes? Pero esta gente, a lo largo del ministerio de Jesús, que ya se estaba acabando porque le faltaban poquitos días para su sacrificio, durante esos 3 años de su ministerio, habían visto su trabajo con la gente. ¿Sabéis? A veces somos muy desagradecidos con el liderazgo. Hablo en general. Porque a veces no hacen lo que nosotros pensamos que deberían hacer. A veces cuestionamos al liderazgo. Y yo lo he hecho tantas veces. Yo he criticado tantas veces a líderes y pastores. Y ese es un acto terrible de desagradecimiento. Porque están dando su vida. Están dando su vida por servir al Señor y a la Iglesia. Miremos la dedicación de los pastores, de los líderes. Miremos esa dedicación. Miremos eso. Si están dando su vida o no. Pero no solo vieron eso. También vieron sus milagros, su poder, su autoridad al enseñar, su sabiduría, suficiente para no cuestionar su ministerio, ni su figura de Salvador mesiánico. A veces decimos, ¡ay! Es que si hubiera milagros, si en la iglesia hubiera milagros, ¡ay! Si hubiera profecía, ¡ay! Es que en otra iglesia el Señor se mueve. En la nuestra el Señor no se mueve. Mirad, la Biblia también nos enseña que si no hay disposición al cambio, si no hay disposición de corazón, si no hay buena actitud, si no hay un corazón de carne, una humildad, un hambre por las cosas de Dios, los milagros no sirven para nada. Solo sirven para espectáculo. Y os voy a poner un ejemplo que todos lo reconoceremos rápido. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto y el Señor empezó a moverse
delante del faraón. ¿Cuántos milagros vio Faraón? ¿Cuántas plagas vio? ¿Cuántas vio? ¿Cuántas hubieron? 10 plagas. ¿Sirvieron de algo para el faraón ver los milagros? Todo lo contrario. De hecho, dice la palabra que su corazón se endurecía cada vez más. Pero no solo vio 10 milagros, vio 2 más. Fueron 10 plagas, pero luego vio Dios 2 milagros más. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el faraón los persiguió, el pueblo de Israel se paró delante del mar. ¿Y qué hubo entre el pueblo de Israel y el ejército del faraón? ¿Qué se puso delante? Una nube que dice que de cara al pueblo de Israel era una nube que los tapaba el sol, pero de cara al ejército del faraón era una nube terrible, espantosa. Eso fue un milagro que vio. ¿Le sirvió de algo? No le sirvió para nada. Y luego, el milagro más grandioso, que se abrió el mar. ¿Sirvió de algo para Faraón de decir, uy, aquí ya no me voy a meter? Aquí ya no me voy a meter. El Dios de los hebreos es muy poderoso, tanto como para abrir el mar. No hay ningún Dios egipcio que sea capaz de hacer eso. ¿Sirvió eso al Faraón? Dijo, me voy a meter yo también. Y acabó consumido en el fondo del mar con todo su ejército derrotado. Hermanos, los milagros, si no hay buena actitud de corazón, no sirven de nada. Solo sirven para mero espectáculo. Y así siguieron a Jesús por el espectáculo y al final Jesús se quedó solo. Solo. Y después de esto vienen 3 parábolas que dice Jesús y que confrontan a los líderes judíos. Y nos encontramos con la primera, que es la que hemos leído. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La misma frase se la repite a los 2 hijos, exactamente igual. Los 2 hijos tenían el mismo padre. Había una condición de igualdad total entre un hijo y otro, no había favoritismos. Le pidió lo mismo a un hijo y al otro, igualdad. Además, los 2 son hijos, por tanto tienen la misma condición. Hijos de ese padre, tienen la misma identidad. Y reciben la misma petición. Por tanto, los 2 hijos tienen la misma obligación. Igualdad, identidad y obligación. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Grábate esta frase. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y quiero analizar 3 palabras de esta oración. Hijo, hoy y viña. Hijo. Empieza la frase diciendo hijo. Esa es una declaración de intenciones. No está diciendo tú a trabajar. No, está diciendo hijo. Como padre tiene autoridad sobre el hijo, pero también como padre tiene cariño por su hijo. No es un capataz que le manda a su trabajador, no es un jefe a su obrero, es un padre que está hablando a sus 2 hijos. Es un poco difícil para nosotros en el siglo XXI asociar paternidad con Dios, porque hoy está muy desvirtuada la figura de padre. En aquel tiempo se entendía muy bien. La figura del padre estaba muy definida. Hoy en día, desgraciadamente, en la actualidad, la figura del padre está menoscabada, está rota, está por los suelos.
Pero os voy a explicar cómo era antes la figura del padre o cómo la Biblia nos dice cómo debe ser un padre de familia, un auténtico hombre de Dios. Primero de todo, un padre es un protector de su familia, y eso aporta seguridad. La protección aporta seguridad. Así que lo que el padre le estaba diciendo a su hijo, empezando esta oración, es: siéntete seguro conmigo, siéntete seguro conmigo. Hay otra cualidad de un padre, que es el de proveedor, sustentador. Y eso aporta a la familia tranquilidad. Hijo, siéntete seguro conmigo. Hijo, estate tranquilo conmigo. No te va a faltar. Soy tu padre. Hay una tercera característica de lo que un padre debe ser: educador, maestro. Antes, en la antigüedad, el padre, una vez el niño salía de los brazos de su madre y el niño empezaba a gozar un poquito de independencia, el padre lo tomaba y le empezaba a enseñar las leyes de Dios y le empezaba a enseñar el oficio de la familia. El padre como educador, maestro, y esto significa para el hijo crecimiento, nutrición. Así que le estaba diciendo el padre: hijo, puedes estar seguro conmigo, yo te protejo. Hijo, puedes estar tranquilo conmigo, yo te proveo. Hijo, vas a crecer, vas a madurar, yo te educo, yo te enseño. Y hay una cuarta característica, que es la que liga todo esto. Sabéis que, sobre todo los y las que sois cocinitas, para hacer una salsa necesitas algo que ligue. Si no, puedes tener ingredientes muy buenos sueltos, pero estarán sueltos, no ligará, no hará una salsa. Necesitas algo que lo ligue todo. Pues lo que liga estas tres características es la cuarta, que es el amor. Todo lo anterior, la protección, la provisión, la educación, se liga con el amor, que viene a ser un cariño, un afecto paternal. Y cuando el padre le dice: hijo, le está diciendo todo esto. Yo soy ese padre. Para los padres que estéis aquí, o los cabezas de familia, qué importante es recuperar el lugar que la Biblia pone al hombre en su hogar, como un buen padre, como un buen padre. Y qué importante es todos como comunidad cristiana tener en cuenta que cuando la Biblia habla de Dios como padre, se está refiriendo a todo esto. Dios es el buen padre, Dios es todo esto para nosotros, el protector, el sustentador, el educador, el que nos ama. Dios es todo esto para nosotros. Por eso Jesús, cuando en Mateo 6:9, no hace falta que lo busquéis, pero tenemos el texto del Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Por qué empieza Jesús orando Padre Nuestro? Para que tengamos el enfoque correcto a la hora de orar, que yo no me dirijo a una divinidad alejada, que yo no me dirijo a algo que está en su trono distante de mí, que yo no me dirijo a una divinidad que continuamente le tengo que estar dando y sacrificando para que me escuche, que yo estoy orando al Padre mío, a mi Padre, Padre Nuestro.
el cual es mi protector que me da seguridad, es mi proveedor sustentador que me da tranquilidad, es mi educador maestro que me hace crecer y madurar, y que lo liga todo con su amor perfecto, porque Él es amor. Dios es el Padre perfecto, así que por favor, si has tenido problemas con tu Padre aquí en la tierra, con tu Padre terrenal, con el que te engendró, rompe esos lazos, rompe eso, no asocies a Dios a este Padre terrenal que has tenido porque no tiene nada que ver. Dios es esto. Fijaos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. Y esto está en 1 de Juan 4:10. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, uno de los versículos que más me gustan de la palabra. Acércate al Padre sabiendo que te recibe y que te ama. Acércate confiadamente. No es el Padre que te espera con la zapatilla porque te voy a dar porque la has liado. No, es el Padre que te dice, acércate, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, ¿cómo serán? Blancos. No es el Padre que te espera con la zapatilla, es el Padre que te espera con un abrazo. Hemos visto la palabra de hoy. Vamos a ver, de hijo, perdón. Ahora vamos a ver la palabra de hoy. Hijo, ve hoy. Hoy lo que significa es urgencia, ya. No es mañana, no es piénsatelo y ya me dirás. No, es hoy. Hay urgencia. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo te enfría el corazón. El tiempo te enfría el corazón. Ya lo dijimos en el estudio del jueves, el tiempo no arregla nada. El tiempo empeora y agrava las heridas. Bueno, ya con el tiempo, pues ya, no. El tiempo empeora las cosas. El tiempo empeora las cosas. Si el tiempo arreglara las cosas, ¿no habría adictos? Con el tiempo se arreglaría. Pero qué importante es, si alguien cae adicto de algo, poderlo tratar justo al principio, porque contra más tiempo lleve, más difícil será sacarlo, porque más se arraiga. De la misma manera, cuando odiamos, cuando rechazamos, estamos permitiendo que raíces de amargura nos tomen y arrancar eso. Ay, hermanos, es muy fácil arrancar una plantita que justo está saliendo, haces pop y sale con la raíz y no hay problema, pero saca un árbol. Yo he trabajado en el campo y para sacar raíces muy profundas íbamos con el tractor, los tractores tienen muchísima fuerza, y lo clavábamos allí y estirábamos. Más de una vez el tractor se nos levantó, tiraba y eso no se arrancaba, era mucho más fuerte la raíz que el tractor. Teníamos que empezar a cavar alrededor. Pues eso es lo que pasa cuando dejamos que el tiempo vaya pasando. Eso se arraiga. Y luego el proceso es más duro. Pero tiene que haber un proceso si queremos sanidad. Hoy el corazón se enfría si dejas pasar el tiempo. Si Dios te habla y dices, oh, qué preciosa alabanza hoy. ¡Oh, qué preciosa predicación! Hoy lo que he leído hoy en mi devocional, el Señor me ha tocado. Y lo dejamos ahí como una experiencia
y luego sigo con mi vida. No. Si realmente has sido bueno, si realmente lo has recibido, empieza a trabajarlo hoy, porque eso, como dice la Biblia, van a venir los pájaros, van a coger esa semilla y se la van a llevar. Fijaos lo que dice la palabra respecto hoy. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me salto unos versículos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, animaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto está en Hebreos 3, 7, 8 y versículo 13 también. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Las mentiras que se alojan en nuestra mente apagan y bloquean las bendiciones que Dios quiere darnos. Porque el Señor nos quiere bendecir, porque es un buen Padre. Y tercera palabra, viña. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, la viña del Señor. ¿Y qué significa la viña en la palabra? Significa el pueblo de Dios, significa la obra de Dios. ¿Y sabéis por dónde empieza esto? Por ti y por mí, porque nosotros somos pueblo, nosotros somos viña. Entonces cuando el Señor te dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, eso significa, trabaja tu vida para empezar. Empecemos por ahí. Entonces yo he actualizado un poquito en versión Natán García del 2022. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Quizá hoy Dios nos lo diría de la siguiente manera. Hijo amado, es necesario que hoy corrijas esa área de tu vida. Es hora de que te pongas a trabajar en ello. Hoy. Bien, esto es lo que dijo el padre. ¿Qué dijeron los hijos? El primer hijo dijo, no voy. ¿Cómo se le puede decir que no a un padre tan bueno? ¿Cómo se le puede decir que no? Este hijo hizo un acto de desagradecimiento, de desconfianza y de egoísmo. Le vino a decir, déjame con mi vida tranquilo, ya tengo suficiente con lo mío. Cuánta maldad, qué corazón tan duro, qué corazón tan endurecido a las cosas de su padre. Pero como Manolo decía, le gustan los peros de la Biblia, a mí también me gustan los peros de la Biblia. Pero se arrepintió. ¿Sabéis lo que significa en el original? Aquí la palabra se arrepintió significa cambió de interés. Lo que antes le interesaba, dejó de interesarle y ahora le interesaba ir a trabajar en la viña de su padre. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No está puesto aquí? Pero como la Biblia es un manantial de vida que no se acaba, y como todos en algún momento le hemos dicho que no al buen Padre, entonces yo me puse a pensar qué me pasó a mí cuando primero le dije que no al Señor y luego cambié de interés y le dije que sí. ¿Qué me pasó para que cambiara de interés?
Pues que pasé un proceso. Pasé un proceso. Un proceso en el que el Señor dijo, wow, mi hijo amado no ha entendido todavía que yo soy el buen padre. Tiene ahí raíces que necesito sacar y sanear. Y el Señor empezó a traer el tractor, ató con una cuerda la raíz y empezó a darle gas al tractor. Uy, esto no se levanta, esto no se levanta. Dice, bien, voy a tener que sacar la tierra de alrededor de la raíz. Y cogió la azada y empezó a golpear la tierra. ¡Pum! Uy, Señor, esto me está doliendo. Y sí, te va a doler, te va a doler. ¡Pum! Y, uy, Señor, Natán, tengo que escarbar un poquito más todavía. No he llegado a fondo. Y entonces es cuando el Señor, con ese trato, con ese golpear y golpear y golpear, al final puede sacar la raíz. Una raíz que nosotros no somos conscientes que la tenemos. Hasta que el Señor la arranca y dice, ¿ves? Mira, todo lo que tenías. Y entonces dices, no lo sabía. Pero estoy sintiendo libertad en mi vida. Estoy sintiendo libertad. Y entonces, todas esas mentiras que son esas raíces, todas esas mentiras se han ido de tu cabeza. Tienes versículos bíblicos que confrontan todas y cada una de esas mentiras y dices, pero ¿cómo he podido creerme todo eso y vivirlo como si fuera verdad? ¿Cómo he podido pensar que ese padre tan bueno no era digno de mi confianza? ¿Cómo he podido pensar que con la fe no bastaba, que tenía que haber algo más? ¿Cómo he podido pensar que la gloria de Dios la podía alcanzar yo con mis méritos, con mis esfuerzos, cuando ya hemos visto que la salvación es por fe? Por fe. Y ahí la gracia se derrama. Pero hay que estar dispuestos a ese proceso. Hay que estar dispuestos a ese proceso. No todo el mundo está dispuesto a ese proceso. Por eso tenemos tanta gente en la iglesia que puede pasarse años y no madura. Y siempre está igual. Porque no hay disposición de cambio. Yo me he pasado muchos años igual. Hasta que el Señor me dijo, Natán, hoy, hijo, que te amo, hoy es necesario. Y yo le dije, vale, está bien, vamos allá. Y me dice, pero te va a doler. Tienes muchas cosas ahí que tengo que cambiar. Dale, Señor, confío en ti. Me vas a dar el fin que espero. Porque tú eres el buen Padre, vale la pena que yo confíe en ti. Y luego fue a trabajar. Producid frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. Producid frutos dignos de arrepentimiento. Mira, la evidencia de arrepentimiento es el cambio de conducta. Si yo me arrepiento, tengo que hacer cosas diferentes. Tengo que cambiar mi manera de ser, mi manera de hacer, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Si yo me he convertido al Señor, no puedo seguir diciendo lo que decía antes. No puedo seguir diciendo palabrotas. No puedo seguir hablando mal de la gente. No puedo seguir mintiendo, no puedo seguir robando, no puedo seguir pecando. No puedo seguir pasando tantas horas delante del televisor. Tengo que tener un lenguaje espiritual. Mi cuerpo, mi vida tiene que brillar. Este hijo que primero dijo no, pasó un proceso. Se arrepintió y vemos que se arrepintió porque fue a trabajar a la viña. Y hermanos,
si realmente nos arrepentimos, si esto ocurre con sinceridad, Dios perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de un poco de maldad. No, de toda maldad. Uy, Señor, es que yo he pecado tanto. Ay, Señor, he pecado tanto y durante tanto tiempo. No depende de ti. Por gracia sois salvos a través de la fe. Confiesa tus pecados de corazón. Arrepiéntete, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. El segundo hijo dijo sí, pero no fue. Además, le dice, sí, Señor, iré. Además le contesta con sumo respeto, una religiosidad impecable, una respuesta perfecta para dejar contento al Padre. Pero faltó a su palabra vergonzosamente. Y nos dice la palabra que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no en Santiago 5:12. Y también nos dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué fácil es decir algo bonito, y quedar bien. Qué fácil es sacar a relucir todo nuestro vocabulario evangélico religioso. Oh, hermano, que Dios te bendiga. Hermano, oraremos por ti. Y luego no te acuerdas de orar. Qué fácil, sacar ese vocabulario impecable. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los dos pecaron. El primero, por desobediencia inicial, por incredulidad y desagradecimiento. Y el segundo, por mentira, hipocresía y desobediencia. Pero Jesús no les estaba preguntando a los fariseos cuál de los dos pecó. No preguntó eso. Jesús les preguntó cuál hizo la voluntad del Padre. Y fue el primero. Corrigió el pecado inicial, se arrepintió y fue. ¿Sabes quién hace la voluntad del Padre? El que se arrepiente de sus pecados y cambia de actitud. Y eso va junto. No existe un arrepentimiento que luego no haya cambio. No existe eso, no es arrepentimiento. Es hacer como hizo el segundo. Sí. Pero luego sigo haciendo lo que llevo haciendo toda mi vida. Eso no es arrepentimiento. Y entre nosotros nos podemos engañar, pero al buen Padre no se le puede engañar. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, porque hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Esto está en Ezequiel 33, versículos 14 y 16. Y dice que el Señor envía nuestros pecados al fondo del mar. Él sí tiene la capacidad de olvidarlo. Él sí tiene la capacidad de olvidarlo.
Lo que significa al fin y al cabo toda esta parábola es que las autoridades religiosas, los primeros llamados a la salvación, se resistieron. Decían sí a Dios, pero cuando les llegaba la oportunidad, y en aquel caso les llegó con Jesús, cuando tuvieron allí a Jesús y antes a Juan el Bautista, cuando llegó la hora de ir a la viña, dijeron que no, gritaron crucifícalo, juntamente con todo el pueblo, que al principio también le dijo que sí a Jesús y lo siguieron, pero cuando llegó la hora de la verdad dijeron no, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Si me aferro a lo que yo creo, a lo que yo pienso, todo esto bloquea el llamado de Dios. Todos los que se entregan y se arrepienten de verdad, esos pasarán a ser los primeros, aunque hayan entrado los últimos por la puerta. Esos pasarán a ser los primeros, porque Dios lo que busca son corazones dispuestos y entregados, humildes, arrepentidos, que quieran desechar su pecado y vivir para Él. Conclusión de todo esto. Esta parábola tiene una conexión vital con otra parábola, la del hijo pródigo. El hijo pródigo tenemos a uno que le dijo al padre, yo no estoy en tu casa, no estoy por tus cosas. Dame lo mío, que me largo. Pero luego volvió, arrepentido. Y tenemos otro hijo que él le dijo que sí al padre, estuvo en la casa, pero a la hora de la verdad, en su corazón tenía un no tan grande como una catedral. Cuando el padre va a buscarlo y le dice, ven, entra en la casa. No. Y vemos en las dos parábolas con los 4 hijos que el padre va a buscar a los 4 hijos. El padre va a buscar a los 2 hijos y les dice lo mismo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y en la parábola del hijo pródigo vemos cómo el padre estaba en el camino esperando que viniera el hijo, porque dice que lo vio a lo lejos. Eso significa que estaba mirando a lo lejos esperando la llegada de su hijo. Y también fue fuera a buscar al hijo mayor. Oye, ¿por qué no entras? Estamos haciendo fiesta. Ven a la viña, disfruta de la obra, disfruta de la casa del padre. Y el hijo le dijo, no, estoy enfadado contigo. Sabes, el padre, el buen padre, siempre está buscando lo mejor para sus hijos. Dios busca lo mejor para ti. Quizás estás viviendo una etapa en tu vida que dices, mira, Natán, me cuesta mucho creer esto. Me cuesta mucho creer esto. Estoy pasando un momento difícil, un momento de desierto, se me ha derrumbado todo. ¿Cómo puedo pensar hoy que Dios quiere lo mejor para mí? Pues déjame decirte que no le creas a esos pensamientos de mentira que el diablo quiere poner en tu mente de que Dios te ha abandonado. No. El padre, el buen padre, va a buscar a sus hijos. Y si tú estás viviendo lo que estás viviendo en tu vida, ahora mismo yo te digo, aférrate a la fe, porque Dios no tardará en responder, Dios no tardará en venirte a buscar, Dios no tardará en venir. Pero Dios está cavando para poder sacar esas raíces que hay en tu vida, para limpiar. Y yo te digo, ¿qué hijo quieres ser? El que le dice sí, con toda educación y muy bien puestecito, con toda religiosidad, haciendo un bien queda.
¿Qué hijo quieres ser? El que le dice sí, 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 Señor, por supuesto. Pero luego cuando llega la hora de la verdad dice, no, yo estoy bien como estoy, no me molestes. ¿O quieres ser el hijo que al final va, a pesar de todo, incluso a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades, pero dice, sí, Señor, voy, tú eres el buen Padre, yo puedo confiar en ti. Sé que habrá momentos en este caminar que no voy a entender, va a haber momentos que voy a sufrir, pero tú eres el buen Padre. Tú eres mi protector, tú eres mi proveedor, tú eres mi maestro y tú eres quien me ama. Así que puedo confiar en ti. Hoy Dios te dice, hijo amado, es necesario que hoy corrijas esa área de tu vida. Es hora que te pongas a trabajar en ello. Es hora que te pongas en pie y creas en mí. Es hora que tengas fe. Es hora que me adores en medio de la dificultad. Es hora que me busques ahí en el desierto. Es hora que te despojes de todo y me busques de corazón. Y te pregunto, hermano, hermana, amigo y amiga, ¿qué actitud vas a tomar ante la petición del Padre? ¿Qué hijo quieres ser?